Imagina que estás tranquilamente sentado en un restaurante o en una cafetería y que de repente se empieza a escuchar un tiroteo a pocos metros de distancia. Seguro que se te quitaría el apetito, ¿verdad? Pues amigos, desgraciadamente este tipo de situaciones son comunes en muchas ciudades centroamericanas, ciudades donde la seguridad brilla por su ausencia. En 2018, 42 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encontraban en Latinoamérica, y de ellas 2 estaban en Honduras, una en Guatemala y otra en El Salvador. Tan solo en 2017, en Centroamérica se registraron más de 14.500 homicidios. La inmensa mayoría de ellos, más del 90%, tuvieron lugar en 3 países conocidos como el Triángulo Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala. Escalofriante, ¿no os parece? Ahora bien, ¿por qué la violencia es algo tan común en esta parte del mundo? ¿Cuál es el origen de sus altas tasas de criminalidad? ¿Acaso Centroamérica siempre ha sido una región tan violenta? Atentos. Os hago una pregunta. ¿Os habéis fijado alguna vez en lo curioso que es el mapa de América? Fijaos un momento. Centroamérica es todo un puente entre América del Sur y América del Norte. Y no solo metafóricamente, también literalmente. Y eso, amigos, eso es algo que tiene consecuencias. El hecho de que Centroamérica sea el puente es algo que lo ha convertido en el mayor corredor de mercancías ilícitas del mundo, mercancías producidas en Sudamérica. Hablamos sobre todo de la cocaína. Ni más ni menos que el 90% de la cocaína que entra en Estados Unidos, el mayor mercado mundial, pasa por Centroamérica. Pero no creáis que esta es la única actividad ilegal que está asentada allí, para nada. La trata de personas, el tráfico de inmigrantes ilegales y el tráfico de menores son también actividades con gran presencia en esta región. Y como os podéis imaginar, todo esto es algo que va acompañado de una gran cantidad de crimen organizado, de organizaciones criminales que controlan, gestionan y luchan entre sí por la hegemonía de todos estos negocios. Hablamos en realidad de toda una industria, de una industria con todas sus letras, con sus gerentes, sus administradores, sus abogados, sus asesores corporativos, sus estrategias de diversificación y de inversión. Una industria que cada vez más se está estableciendo en Centroamérica. Los cárteles mexicanos trasladan el 90% de su actividad a Centroamérica, según un estudio. Veréis, el aumento de la presión del Estado en México durante los últimos años ha hecho que este tipo de mafias quieran establecerse en países con estados menos fuertes y vigilantes. ¿Y sabéis qué? Lo cierto es que estos grupos, estas macroempresas del crimen, han conseguido hacerse con gran parte de Centroamérica. Atentos. México, exportador de crimen a Centroamérica. Amigos, México, o bueno, mejor dicho, los cárteles mexicanos, están poco a poco convirtiéndose en los líderes, en los mayores dueños del negocio de los estupefacientes en toda Latinoamérica. Y desde luego hace ya tiempo que compiten de tú a tú con los grupos colombianos. Y por supuesto, los cárteles mexicanos también controlan ya buena parte de las principales rutas de transporte de mercancías ilegales. Y eso necesariamente significa controlar Centroamérica. Ahora bien, pongámonos un momento en la mente de uno de estos grandes capos. Imagínate que tú eres uno de ellos. ¿Cuál es la forma más rápida de controlar el territorio centroamericano? ¿Cómo lograrías instalarte y dominar ese lugar? Exacto, una buena posibilidad es establecer alianzas con los grupos criminales autóctonos, los grupos criminales que ya operaban en el terreno, grupos que tienen la infraestructura, los contactos y el conocimiento del territorio que tú necesitas. Hablamos de grupos con una sola filosofía: trabajar con la parte que más dólares suelte. Vamos, no creo que sorprenda, ya lo sabéis todos, es el poder del dólar. Pero ahora bien, ¿cómo y por qué Centroamérica se ha convertido en algo así como un gran campo para explotar para los narcos mexicanos? Amigos, para responder a esta pregunta tenemos que remontarnos hasta los años 90. La época clave para el cambio de protagonistas se produjo entre los años 1991 y 1993, que es cuando el cártel de Medellín sufre sus mayores derrotas. La caída de Pablo Escobar y de los principales capos de este cártel supuso perder también la enorme influencia y poder que tenían en Centroamérica gracias a sus alianzas con grupos locales que operaban a sueldo para ellos.
Y eso fue la gran ventana de oportunidad para los grupos mexicanos que, por supuesto, aprovecharon ese vacío para entrar de lleno en Centroamérica con el objetivo de controlar ese puente tan importante que une los centros de producción con los centros de consumo. Pero claro, seguro que alguno de vosotros está pensando, pero Enrique, vamos a ver, en México hay varios cárteles diferentes. ¿No supones un problema? ¿Qué cártel controla las rutas de transporte en Centroamérica? ¿Quién se ha hecho dueño del territorio? Pues sí, amigos, tenéis razón, y precisamente por eso, tras la llegada de los mexicanos a Centroamérica, este lugar se convirtió en una especie de campo de batalla entre los diferentes cárteles que luchaban a cara de perro por el control de las rutas de transporte. Y precisamente esa fue una de las causas que explica por qué la violencia en Centroamérica aumentó drásticamente hasta que las fichas pues fueron alcanzando su posición final. Se fueron los diferentes cárteles repartiendo el territorio. Por así decirlo, los cárteles mexicanos se convirtieron en grandes exportadores de violencia y crimen hacia sus vecinos del sur. Fijaos, por ejemplo, en el caso de Honduras. Ya lo veis, las luchas de poder de los cárteles mexicanos y las bandas locales para incrementar su influencia y lograr el control del negocio explican buena parte del aumento del crimen durante esos años. Ahora bien, aparquemos por un momento las grandes cifras y centrémonos en la calle. ¿Cómo afectan exactamente todas estas batallas entre cárteles y grupos criminales centroamericanos a la seguridad de la gente, a la vida diaria en el país? Atentos. Cuando la violencia no encuentra enemigo. Ya lo habéis visto, el triángulo norte centroamericano tiene las tasas de criminalidad más elevadas del mundo. Por eso, una pregunta esencial es, ¿tiene solución esta situación? ¿Qué diantres necesita la región para alcanzar cierta paz y estabilidad? Pues amigos, lo cierto es que este objetivo se antoja muy pero que muy complicado. ¿Por qué? Prestad atención. El hermano del presidente hondureño es declarado culpable de narcotráfico. Narco vincula al presidente de Honduras con el tráfico de drogas. Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras, a la cárcel por narcotráfico. Una juez del Distrito Sur de Nueva York lo condenó a 24 años de cárcel. El expresidente Saca de El Salvador, condenado a 2 años de cárcel por soborno. Con semejante panorama de corrupción, narcotráfico institucionalizado y otros comportamientos despreciables, a ver quién es el guapo que se pone a luchar contra el crimen. Si es que es el propio crimen el que está al mando. Vamos a ver, si las mismísimas altas esferas de poder en Centroamérica tienen vínculos tan cercanos, tan estrechos con los grandes criminales, ¿cómo demonios van a luchar contra ellos? Y ya no es que puedan o no puedan, sino que simplemente pues no quieren. Es una cuestión de incentivos. Nadie, absolutamente nadie, quiere acabar con la gallina de los huevos de oro. Sin embargo, un momento, porque a pesar de esta cruda realidad, lo cierto es que durante los últimos años, Centroamérica está experimentando una paulatina reducción de las tasas de homicidios, lo que ha llevado a muchos políticos a sacar pecho. Claro que lo cierto es que en la mayoría de los casos, esto no ha sido gracias al gobierno, sino a pesar de él. Sin ir más lejos, echemos un vistazo al caso de El Salvador. Por ejemplo, en El Salvador en 2018 se registraron un 15% menos de homicidios que en el año anterior, pero aún así la cifra es todavía una auténtica salvajada. 3.340 homicidios en un año, en un país de menos de 6,5 millones de habitantes. El Salvador es el país con la tasa de homicidios más alta de la región, la más peligrosa del planeta. Es decir, podríamos considerar a este país como el más peligroso del mundo. Pero aunque lo haya espoleado, lo cierto es que todo esto es algo que viene de lejos, de mucho antes de que los cárteles mexicanos irrumpieran en Centroamérica. Os hablamos de ello hace tiempo aquí, en VisualPolitik. Las maras son peligrosos grupos criminales de pandilleros, muchos originados en Los Ángeles, dedicados sobre todo al tráfico de estupefacientes y armas, al blanqueo de capitales, al tráfico de inmigrantes y al proxenetismo. Han sido desde los años 60 uno de los mayores retos en la seguridad de El Salvador. La Mara Salvatrucha o MS-13 y Barrio 18 son las dos principales que, como no podía ser de otra manera, están enfrentadas y llevan un montón de años intentando controlar el territorio de las ciudades salvadoreñas para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Esta pelea por el territorio ha regado de sangre y sufrimiento al pueblo de El Salvador.
Y por supuesto, estas maras siguen plenamente activas. Entonces, ¿por qué la criminalidad se está reduciendo en los últimos años? Pues fijaos, porque por ahí van los tiros, nunca mejor dicho. Narcos usan a maras y pandilleros para dominar Centroamérica. Sí, veréis, paradójicamente esta alianza entre maras y cárteles podría estar explicando buena parte de la reducción de los homicidios. ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? Pues veréis, la respuesta es compleja, pero simplificando un poco podemos decir que actualmente las maras están actuando como sucursales de los cárteles mexicanos más importantes, como es el caso del cártel de Sinaloa o los Zetas. Curiosamente, esto podría estar provocando que parte de las fuerzas de estas maras estén operando en campos más amplios, protegiendo las actividades de los cárteles mexicanos, alejándose así de las calles. Digamos que hay negocios más grandes que extorsionar al comerciante de la esquina. Y no solo eso, además los cárteles mexicanos se han dado cuenta de que las maras son tremendamente eficaces en el control de las ciudades y en infundir el mayor terror posible. Así que están reclutando efectivos de entre las maras y trasladándolos a México para apoyar sus propias actividades y también para formar a su propia gente. Vamos, que los están fichando. De esta forma, los mexicanos han introducido a las maras en el negocio del narcotráfico internacional a gran escala. Pero, ¿qué están aportando exactamente las maras a los cárteles mexicanos? Pues evidentemente nada bueno. Les están enseñando las formas más horribles, crueles y despiadadas de tratar a sus adversarios, técnicas que están trasladando y llevando a la práctica en el mismísimo México. En fin, creo que ahora ya podéis entender mejor por qué se ha reducido la criminalidad durante los últimos años. Y sí, desgraciadamente en gran medida no ha tenido nada que ver con los gobiernos ni con el plan para Centroamérica de los Estados Unidos, sino con las propias dinámicas de esta industria del crimen. Pero bueno, estoy seguro que llegados a este punto muchos estáis pensando que esto se ha ido de madre, ¿no? Maras y cárteles colaborando, gobiernos comprados y con intereses criminales, fuerzas de seguridad ineficaces y corruptas, tribunales vendidos. Con semejante panorama, ¿creéis que El Salvador y Centroamérica en general tienen alguna posibilidad para escapar de este círculo vicioso? ¿Qué pueden hacer, por ejemplo, los salvadoreños para dejar de ser el país más peligroso del mundo? Pues amigos, lamento deciros que no parece una tarea nada, pero que nada fácil. Pero, quién sabe, quizás la llegada de este hombre, muy pero que muy conocido por dirigir su gobierno a golpe de tuit, puede suponer un paso adelante y demostrar con ello que uno de los problemas de Centroamérica, si no el problema más importante, es que no hay voluntad política. De aquí al 1 de junio vamos a construir el mejor gobierno en la historia de nuestro país. Nayib Bukele, un candidato independiente, logra la victoria en las elecciones de El Salvador. Bukele llegó al poder a principios de este mismo año 2019 con una promesa estrella: hacer de El Salvador un país menos corrupto y más seguro. ¿Lo conseguirá? Solo el tiempo lo dirá, pero de momento parece que está tomando pasos decididos para que así sea. Claro que con los políticos latinoamericanos, bueno, uno nunca sabe. Antes de lanzarse a la piscina, siempre es mejor esperar los resultados. Aquí las previsiones, sobre todo si son optimistas, valen de poco. ¿Qué os voy a contar? El Salvador lanza una comisión anticorrupción, inspirada por Guatemala. Y ojo, porque la corrupción no es un problema menor. En esta región, luchar contra la corrupción es un paso necesario para desvincular al poder del crimen. Pero bueno, llegados a este punto ya hemos visto por qué los políticos no siempre tienen motivos para sacar pecho por mucho que las tasas de homicidio se reduzcan. También hemos visto cómo en Honduras hoy por hoy hay poco espacio para la esperanza y también cómo El Salvador en cambio parece estar ante toda una oportunidad. Sin embargo amigos, en toda esta ecuación de crimen y poder nos falta otro país centroamericano, un país que no forma parte del Triángulo Norte pero que ha visto un incremento dramático de la violencia en los últimos tiempos. Una violencia en este caso muy diferente porque amigos, el narco no es la única enfermedad que amenaza y azota a Centroamérica. Atentos. No quiero que se vayan del país con el cachimbo de reales, que se vayan a la cárcel. Nicaragua, el fin del sueño. Os lo hemos contado en diferentes vídeos e incluso le dimos uno de nuestros premios VisualPolitik 2018 a la oposición, a las protestas, a los movimientos estudiantiles. En Nicaragua se da un fenómeno que no sucede en muchos otros países latinoamericanos, que es el del uso de la violencia como forma de control político.
un escenario similar al que podemos encontrar en Venezuela, y que ha terminado de un plumazo con el mito de que Nicaragua era la excepción, un país seguro en la región más peligrosa del mundo. Por ejemplo, en 2017, Nicaragua tuvo tan solo 7 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando, por ejemplo, en Honduras encontrábamos cifras de 40, en El Salvador de 51 y en Guatemala de 28. La diferencia es notable, pero eso amigos, no convierte a Nicaragua ni por asomo en un lugar seguro para vivir, y el tiempo nos lo ha demostrado. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido oficialista, ha penetrado completamente en los organismos de poder del Estado, politizándolos a base de enchufar a personas afines y utilizando a verdaderos grupos paramilitares para reprimir. Literalmente, el tirano nicaragüense Daniel Ortega ha comenzado a emplear a matones para que le hagan el trabajo más sucio a la policía y al ejército durante las protestas. Y sí, desde el punto de vista político e institucional, esta es una de las peores decisiones que un gobernante puede tomar. Alarma en Nicaragua por ola de crímenes con saña que llevan el sello de los paramilitares de Daniel Ortega. En 2018 los índices de violencia se dispararon con la brutal represión de los manifestantes civiles por parte del régimen del presidente Daniel Ortega. ¿Qué os parece si todos estos matones, fuesen a la casa de Maduro o de Ortega y les hiciesen una demostración de sus habilidades? Y es que, amigos, en el momento en que un gobierno empieza a usar fuerzas irregulares para reprimir, entonces crea las condiciones para legalizar y normalizar la violencia y la impunidad a nivel general. Por así decirlo, de golpe y porrazo se abren las compuertas del crimen. Lo hemos visto en Venezuela y lo estamos empezando a ver en Nicaragua. En fin, ya lo veis, el crimen, la corrupción y la falta de seguridad son los grandes males que están condenando a Centroamérica. En muchos casos, si no en todos, con el beneplácito y la complicidad de los propios poderes políticos. El caso es que queríamos hacer este vídeo para que pudierais entender mejor qué demonios ocurre con la violencia en esta región del mundo, la región más peligrosa del planeta, y también para que supieseis qué se esconde detrás de la reducción en el número de homicidios que se ha producido en los últimos años. Así que, llegados a este punto, turno para ti. ¿Crees que la seguridad en Centroamérica es un sueño imposible? ¿Puede realmente la región deshacerse de la maldición del narcotráfico y el crimen organizado? Y muy especialmente para nuestros amigos centroamericanos, ¿cómo estáis viviendo esta situación en vuestro día a día? ¿Cómo pensáis que afecta a vuestros países? ¿Cómo creéis que se podría solucionar? Nos interesa muchísimo vuestra opinión, así que no olvidéis responder en los comentarios. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, tampoco dudéis en darle a like y suscribiros a VisualPolitik. Por cierto, en próximos vídeos que llegarán muy pronto hablaremos sobre los cambios que se están produciendo en la región y hablaremos también de los cambios que se están dando en El Salvador, que es algo que nos estáis pidiendo un montón. En fin, una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.